Nomenclatura de hidruros. Para poder comenzar a nombrar y hacer la fórmula química, primordialmente se debe de identificar el grupo funcional. Por ejemplo, si lleva H-1 significa que es un hidruro. Si lleva OH-1 significa que es un hidróxido. Y si lleva O-2 en el compuesto químico significa que es un óxido. Todo compuesto químico está formado por una parte positiva, que es el catión, y una parte negativa, que es el anión. El catión se escribe del lado izquierdo y el anión se escribe del lado derecho. Para formar un hidruro se necesita de un elemento de la tabla periódica y el anión H-1. Posteriormente se intercambian los coeficientes. El coeficiente del anión se intercambia al coeficiente del catión. Para nombrar el compuesto se coloca primero hidruro de y posteriormente el nombre del elemento. Hidróxido. Para los hidróxidos se utilizan los mismos pasos. Primero se identifican que los cationes y los aniones estén acomodados correctamente. Posteriormente se busca un elemento de la tabla periódica y finalmente se intercambian los coeficientes. Para estos compuestos hay una regla adicional. Si el coeficiente es 2 o mayor que 2, OH se encierra entre paréntesis. Óxido. Finalmente, los óxidos siguen las mismas reglas anteriores. Identificar los aniones y cationes, después intercambiar coeficientes y finalmente nombrarlo. En este compuesto utilizamos una regla, donde los coeficientes se reducen mediante una división. Esto solo se utiliza cuando ambos coeficientes son iguales. Pero también podemos utilizar otra regla, que es la eliminación de los coeficientes, ya que como son iguales, se eliminan. Hidrácidos y oxiácidos. Para comenzar, los ácidos son compuestos capaces de liberar iones de hidrógeno con facilidad. Esto se da en una solución. Algunas de sus características son el sabor agrio. Al reaccionar con metales generan hidrógeno y sal. Son corrosivos al contacto con la piel, son solubles en agua, su nivel de pH es inferior a 7. Los hidrácidos son aquellos que no contienen oxígeno y los oxiácidos sí contienen oxígeno. Los elementos que conforman los ácidos son boro, carbono, silicio, fósforo, arsénico, vanadio, azufre, selenio, telurio, cromo, manganeso, cloro, bromo, yodo y nitrógeno. Para los elementos como es el azufre, el nitrógeno y el manganeso se les asigna otro nombre, que son para azufre sulfur, para manganeso mangano y para nitrógeno nitro. Las reglas para escribir la fórmula y nombre de los ácidos con terminación nico son: primero se debe seleccionar un elemento de la tabla que forma los ácidos. Posteriormente, del lado izquierdo se coloca el hidrógeno y del lado derecho el oxígeno. El siguiente paso es asignar los números como subíndices. El del lado izquierdo coloca al hidrógeno y el del lado derecho se le coloca al oxígeno. Finalmente tenemos la fórmula. Por último, para nombrar el compuesto se nombra comenzando con la palabra ácido, seguida de la raíz del nombre, pero en esta ocasión se cambia la terminación colocando la palabra y. Estos son algunos ejemplos para comprender mejor el tema sobre hidruros, hidróxidos y óxidos. Algunos ejemplos de hidruros son hidruro de aluminio, hidruro de bario, hidruro de calcio. Algunos ejemplos de hidróxidos: el hidróxido de aluminio, hidróxido de potasio, hidróxido de neptunio. Óxidos: óxido de uranio, óxido de aluminio y óxido de galio. Para comprender mejor lo que son los hidrácidos y oxiácidos. Ejemplos de hidrácidos: ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, ácido fluorhídrico. Ejemplos de oxiácidos: ácido bromoso, ácido hipocloroso, ácido crómico, ácido brómico, ácido yódico. Nomenclatura de sales. Para comenzar, una sal es un compuesto químico formado por cationes enlazados a aniones mediante un enlace iónico. Algunas de sus características son: compuestos iónicos que forman cristales. Son solubles en agua en donde se separan los iones. Tienen una fusión alta, tienen baja dureza,
Disueltos en agua conducen electricidad y son de sabor amargo. Para nombrar a las sales neutras, primero identificamos que el catión y el anión estén escritos correctamente. Posteriormente se necesita recurrir a la tabla para formación de sales, en la cual nos indica su terminación específica y si tiene algún prefijo. A partir de esto se coloca el prefijo, si es que necesita. Posteriormente el nombre del elemento cambiando la terminación, si es que lo necesita. Aniones de sales. Los aniones de sales son aquellos que complementan el compuesto químico, y de ellos depende el nombre. Por ejemplo, para los sulfatos se utiliza el anión SO4-2. Algunos ejemplos son sulfato de sodio, sulfato de calcio, sulfato de estaño 3, sulfato de estaño 4. Posteriormente, para los carbonatos se utiliza el anión CO5-2. Algunos de sus ejemplos son carbonato de cesio, carbonato de bario, carbonato de indio, carbonato de titanio 2. Para los fosfatos se utilizan PO4-3. Sus ejemplos: fosfato de potasio, fosfato de belirio, fosfato de aluminio y fosfato de níquel 2. El anión NO3-1 se utiliza para los nitratos, como son nitrato de rubidio, nitrato de estorcio, nitrato de litrio y nitrato de bismuto 3. Para los silicatos se utiliza el anión SiO3-2, como son silicato de sodio, silicato de bario, silicato de lutecio, silicato de nitrógeno 2. Para los nitrilos se utiliza NO2-1 y son nitrilo de plata, nitrilo de bario, nitrilo de galio, nitrilo de plomo. Para los hipobromitos se utiliza BrO-2, como son hipobromito de sodio, hipobromito de magnesio, hipobromito de indio, hipobromito de manganeso 2. Después, para los periódicos se utilizan IO4-2, como son periódico de cesio, periódico de magnesio, periódico de aluminio y periódico de mercurio 2. Finalmente, para los sulfitos se usa SO3-2, sulfito de sodio, sulfito de calcio, sulfito de lantano y sulfito de plomo 2. Para concluir, haremos ejemplos de hidruros, hidróxidos, óxidos, hidrácidos, oxiácidos, sulfato, carbonos, fosfatos, nitrato, silicato, nitrilo, hipobromito, periódico y sulfito. Comencemos con los hidruros. Nuestro primer ejemplo será el hidruro de calcio. El primer paso sería escribir los cationes y los aniones. Del lado izquierdo va el catión, que sería en este caso el elemento calcio, y del lado derecho va el anión, en este caso sería H-1. Posteriormente se intercambiarían los coeficientes. El 1 del hidrógeno pasaría a ser coeficiente de calcio y el 2 del calcio pasaría a ser coeficiente del hidrógeno. Pero como en química no se escribe el número 1, la fórmula quedaría como CaH2. El siguiente ejemplo se trata de los hidróxidos. En este caso es el hidróxido de calcio. Primero, tenemos la fórmula química que es Ca2OH-1. Posteriormente se intercambiarán los coeficientes. El coeficiente del calcio pasará a ser coeficiente del hidróxido y el coeficiente del hidróxido pasará a ser coeficiente del calcio. Entonces, nuestra fórmula quedaría como Ca entre paréntesis OH2. Se pone entre paréntesis, ¿por qué? Porque el coeficiente es mayor que 2 y en estos compuestos
Se encierra entre paréntesis porque este grupo funcional tiene esta regla. Si el coeficiente del hidróxido es mayor que 2 o 2, se debe de encerrar el hidróxido entre paréntesis. Posteriormente, un ejemplo de óxido. En este caso vamos a hablar del óxido de calcio. El óxido de calcio, su fórmula sería Ca2O-2. El siguiente paso sería cambiar los coeficientes, pero como ambos coeficientes son iguales, el coeficiente del calcio es 2 y el coeficiente del oxígeno es -2, se tienen que eliminar, no porque tengan un signo, sino porque son números iguales. Recordemos que al cambiar al otro lado el coeficiente, se eliminan los signos. Un ejemplo de hidróxido sería el ácido sulfhídrico. Su fórmula sería HS-2. Posteriormente se tendrían que cambiar coeficientes. El hidrógeno quedaría con el coeficiente del sulfato y el sulfato quedaría con el coeficiente del hidrógeno, que es 1. Entonces, la fórmula correcta sería H2S. Sulfhídrico. Recordemos que para estos elementos, como es el azufre, el manganeso y el nitrógeno, se cambian los nombres. En este caso utilizamos sulfur. Posteriormente, iniciemos con ejemplos de sulfato. En este caso, nuestro ejemplo será el sulfato de sodio. Y para esto, recordemos que tenemos un anión que es SO4-2. Entonces, solo tendríamos que agregar primero el elemento que es sodio y posteriormente el anión que es SO4-2. Entonces la fórmula nos quedaría Na2SO4. Porque en estos compuestos pasa lo mismo, los coeficientes se intercambian. Entonces, como sodio tiene coeficiente 1, pasaría al otro lado en el anión del sulfato. Entonces, el coeficiente -2 pasaría a ser coeficiente de sodio, obviamente sin su signo. Ahora veremos ejemplos de carbonato. En este caso será carbonato de cesio. Para poder hacer la fórmula seguiremos los mismos pasos que para hacer el sulfato, solo que cambiaremos el anión. Recordemos que para los carbonatos también tenemos un anión y solo nos faltaría agregar el elemento. En este caso la fórmula nos quedaría CS2CO3. Nuestro siguiente ejemplo será el fosfato, en este caso fosfato de potasio. Y solo tendremos que elegir el elemento que es potasio y agregar PO4-3. Entonces, posteriormente cambiaremos los coeficientes. El coeficiente de potasio es 2 y el coeficiente de fosfato es 3. Entonces, estos se intercambian y nos queda K3 entre paréntesis PO4-2. Y posteriormente así podremos seguir formando ya sea nitrato, silicato, nitrilo, hipobromito, periódico y sulfito. Solo necesitamos el anión y un elemento de la tabla periódica. Posteriormente cambiamos coeficientes y así es como nos queda nuestra fórmula química. Finalmente solo queda nombrarlos.